Bueno, pues a veces, desgraciadamente, hay rostros visibles y hay rostros invisibles, ¿sí? Cuando son visibles uno sabe a quién dirigirse y ahí están las respuestas como nos hemos dirigido, ¿sí? Cuando son invisibles, pues es más complicado. CNDH no es adversaria ni confrontativa con ninguna autoridad. Busca ser coadyuvante. Pero coadyuvar es decir, lo que los ojos tal vez de distintos funcionarios o gobiernos no les alcanza la mirada porque es un gobierno o gobiernos amplios. ¿Qué mejor respuesta de las autoridades que dejarse ayudar? ¿Sí? La CNDH busca el cumplimiento de la ley. Nunca satisfecho, sí tranquilo de haber hecho el mejor esfuerzo. Y sí, autonomía e independencia. Dicen los españoles, la autonomía es una garantía institucional. Lo dicen respecto de las universidades, porque es el blindaje que el poder constituyente o el poder revisor o la ley le dan a un órgano para alcanzar el fin, en el caso de las universidades, de la educación superior, por eso la autonomía, y por eso el blindaje a instituciones como estas para que cumplan con el mandato. No de manera que se piense que son adversarios. Defender la dignidad de las personas no puede tener adversidad de nadie. Hicimos lo que nuestra convicción y nuestra congruencia nos mandataron. Sí, algo nos faltó, no fue por esa falta de congruencia, sino tal vez porque ya no alcanzó o porque es tanta la demanda de atención que se requiere. Baste ver el número de servicios que se atienden para ver la dimensión. Entonces la CNDH es indispensable. Es una institución del Estado, patrimonio de la sociedad. Es un aliado de la sociedad para evitar actos arbitrarios. No porque intencionalmente se quieran de parte de quienes asumen que el gobierno, la instrucción que ha dado es que no se violenten. El punto es cómo permean toda la estructura. Entonces no solo es necesaria, sino indispensable. Necesaria, indispensable, y para mí, como decía un eslogan hace tiempo, llegó para quedarse. La CNDH enfrentará y ha enfrentado riesgos, siempre. Yo digo que los riesgos son y las tensiones, ¿sí? Porque yo no creo que haya habido periodos en donde no haya habido tensiones. Para mí habrá más o menos tensiones dependiendo del grado de comprensión a lo que es la naturaleza y pedagogía de esta institución. Ahí está la clave. El gran desafío de una institución como esta, que fue el desafío que yo me impuse, es defender autonomía e independencia. ¿Hubo momentos de tensión en esa época? Varios, ¿Sí? Varios, claro. Yo les voy a dar un ejemplo de la incomodidad, no por molestar, sino porque esa incomodidad representaba el que le cumplieran a las víctimas de violación a derechos humanos. Si ustedes ven las primeras palabras que yo dije, fue cuando asumí hace 5 años, quiero colaborar, coadyuvar, interactuar, coordinarme, pero voy a ser incómodo, que bien recuerda usted. En esa incomodidad de señalar cuando no se le cumple a las víctimas, cuando no se previene una violación. Doy el ejemplo, Tlatlaya, que era una recomendación emitida cuando yo asumí, pero que cuando viene una solicitud de transparencia para dar información, ustedes saben que en violaciones graves a derechos humanos hay la mayor transparencia en el tema, así lo dice la ley. Bueno, pues yo dije, no estaba clasificada como grave. ¿Cómo no va a ser grave si la recomendación que se emitió y había sido aceptada hablaba de 12 ejecuciones? ¿Sí? Pues claro que con uno era grave, ¿no? Pues, doy un ejemplo. El entonces procurador me dijo, yo coincido con 8. Bueno,
vamos platicando la diferencia, pero 8, 7 coincidían de los 12 que nosotros habíamos señalado y uno más que nosotros no consideramos. Bueno, cuando yo alcé la voz, porque el ombudsperson, hay que partir para entender su pregunta, que el ombudsperson es la magistratura de opinión, es la fuerza, la publicidad, la exhibición. ¿Perdimos fuerza con la ley de datos personales? Comparen las recomendaciones antes de la ley. No estoy diciendo que no se protejan los datos personales, ojo, no van a decir, pretende que se violen, no. Pero vean las recomendaciones de antes, se decían nombres y apellidos, porque era lo que buscaba, esa es la fuerza del ombudsman. Hoy ya le he pedido al INAI que se pronuncie sobre este tema, salvo cuando haya un riesgo a la integridad de las personas. Yo los invito a ustedes a que vean los informes públicos de el ombudsperson ante el Ejecutivo Federal, ante el Congreso Federal, ante el Poder Judicial. Vean los del Ejecutivo, siempre respetuosos, pero muy firmes. Como el informe que de 2018 que di a conocer públicamente a los medios, porque no fui recibido por el Ejecutivo Federal. Yo no quiero hablar de rompimiento de su servidor, o sea, lo digo con ese convencimiento. Yo no sé si hay momentos de rompimiento o no. Lo que sí puedo identificar es momentos de descalificaciones que no se corresponden con los hechos, y uno de los momentos fue ese. Hubo otro momento que tampoco se corresponde cuando emitimos una recomendación de estancias infantiles. Yo quiero pensar, y lo digo enfáticamente convencido, hay buenos fines y buenos objetivos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, hace rato yo hablaba de algunos temas. ¿Quién puede estar en contra de combatir la pobreza y la desigualdad? O la corrupción y la impunidad, ¿no? Y la violencia y la inseguridad, de fortalecer el Estado de Derecho. Pero debemos de canalizarlo a través de, dentro de márgenes de las instituciones y del derecho. Si las normas están mal, hay que cambiarlas, ¿sí? Me preocupa, desde luego, que se agudice el tema de seguridad y violencia, porque generalmente trae aparejado violaciones a derechos humanos. Y voy a poner el mejor ejemplo, ¿sí? El tema de la familia Levarón. Bueno, ¿cuál va a ser el reto? Que haya las 4 vertientes de lo que persigue siempre la Comisión. Derecho a la verdad, la reparación del daño, el acceso a la justicia, los responsables, juzgados y sentenciados, y garantías de no repetición. Con eso ejemplifico los retos que se enfrentan, ¿sí? Y en esos temas está el caso de Guerrero, ¿sí? Donde hay una queja para ver si se corresponde o no hubo un exceso en el operativo de elementos militares, en un operativo que tuvieron y donde hubo varios muertos, ¿no? Es un proceso que venía agudizándose y la respuesta no está en instituciones protectoras de derechos humanos, sino porque esto a veces nos lo quieren invertir las autoridades. A ver, ¿quién no le cumple a las víctimas? ¿Quién no cumple las recomendaciones con oportunidad? Son las autoridades. A ver, decirle no a la CNDH o cumplirle con retardo su recomendación, ¿a quién lastiman? Es a las víctimas de los 3 niveles de gobierno, ¿sí? 2, este continuo de agravamiento, porque no es que surgió un día y se agravó, ¿no? Tiene que ver con uno de los binomios que yo señalo de problemas. Hablo de 4 binomios. La debilidad del Estado de Derecho, ahí está el tema, ¿sí? Y principalmente por quienes debemos cumplir la ley, que somos los servidores públicos, también el ciudadano, ¿sí? Pero esa debilidad del Estado de Derecho, debilidad institucional de Procuración y Administración de Justicia. Estoy hablando del país, no nada más a nivel federal, ¿sí?
El otro binomio es pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, corrupción e impunidad. Ve, estos 4 aspectos tratan de sintetizar muchas de las problemáticas que enfrentamos. Por eso creo que el tema está en la ruta del Estado de Derecho. ¿Qué necesita? Voluntad política de los gobiernos, y hablo de los 3 niveles, y de los gobiernos con independencia del corte ideológico, con independencia de regímenes, ¿sí? El tema es, ese cumplimiento de la ley tiene que atravesar, porque quien incurre en una violación, en un exceso de esa norma, tenga la consecuencia de ese exceso. Y si no se aplica, avanzamos, por ejemplo, en las sanciones administrativas a diversos servidores públicos, ¿sí? Pero las penales adolecen de el grado de impunidad que se atraviesa en el país. Totalmente. Pues sería insensato decir que no, ¿sí? Sería perder la capacidad de autocrítica. Y le voy a decir, no nos dimos el tiempo para mejorar nuestros procesos internos y ser más oportunos. Lo digo con autocrítica. 2, no nos dimos el tiempo de trascender en el tema de periodistas, ¿sí?, a un estadio más integral. En los errores fui yo como conductor y lo reconozco. Esos procesos. 2, una reestructura en términos de valorar, doy ejemplo, en tema migración. Si las oficinas foráneas responden al nuevo flujo de migración que se está teniendo, ¿no? Si las oficinas en los espacios donde están siguen respondiendo a esa ubicación geográfica. Si no debemos concentrar en la parte pericial, pero no solamente para la comisión, sino para las fiscalías y procuradurías, es importantísima. Aquí tenemos grandes peritos. A lo mejor debemos trascender a una coordinación única de peritos. O sea, ya no quisiera hablar porque ya no me toca y no quiero incidir en quienes conducirán los destinos de la comisión en ello. Porque, ojo, las personas somos transitorias. Las instituciones son las que se quedan.